digo, por preguntón hace varias cosas. Antes, ¿verdad? Los padres decidían sobre los hijos, no había leyes de que ahora pues una demanda y ya todo esto, ahora ya, antes no, antes se hacía lo que los padres decían, los abuelos decían, Ajá, lo que los abuelos decían. Ajá. Y así como tú declaraste de que se dejaron un tiempo y después El abuelo volvió a buscar a la abuela. Ajá, volvió a buscar a la abuela. Pues por eso es que somos hermanas, pues porque como son hijos del mismo papá, dijo. Ahí sí que la abuela tuvo la culpa porque es algo que la forzaron a ella, se la llevaron, la dejaron. Sí, ajá. Entonces, durante la juventud de ustedes dos, nadie se conocía. No. O sea, que no sabían que eran hermanas ni nada. No. Y nunca mi abuela, pues, les dijo algo a ustedes, ¿no? ¿Nada? Bien, a mí me decía que sí tenía mi papá y tenía mi mamá, pero que me habían, pues las palabras de mi abuela era de que decía, ay Dios, mi hija, aquí vas a crecer vas a ser grande, porque como tus papás aquí te dejaron. Ah, bueno. Gracias, le decía yo a mi abuela, gracias abuela que usted se ha preocupado por mí. Y ella me vestía y todo, pues en ese tiempo yo ahí fui creciendo, pues a través del tiempo, pues ya nos venimos por aquí en estos lugares donde vivimos. Pero según tengo entendido yo que dice que los abuelos, mis abuelitos de antes, ¿verdad? Dice que ellos dicen que no quisieron que cuando mamá se fue, no quisieron que tú te fueras con ellos. No, ellos dicen que dijeron que se quede con nosotros y que se quede con nosotros, dice que dijeron ellos. Ajá. Así dice que y ni saben por qué no tenía yo muchas conversaciones de hermanas, porque mis abuelos nunca me dejaron que yo viniera a visitar supuestamente los que eran mis papás. O sea que usted desde muy antes más o menos sabía, pero no lo dejaban nunca que vinieran los abuelos. Nunca dejaron que yo me reuniera con mis padres, con mis hermanos, solo decían, fulano, son tus hermanos. Y decía yo en mi pensamiento, yo voy a ir a ver a mi papá y mi mamá, que dicen mis abuelos que esos son mis papás. Porque yo no lo creía, que ellos eran mis padres, porque como desde muy chiquita, ¿verdad? Yo crecí en el poder de mis abuelos y decía yo de que... Y cómo eran antes, ¿verdad? Que ellos, los abuelos, eran bien enojados antes, porque los abuelos decía uno tantito, voy a ir ahí a comprar ahí más. Anda, pero ya te quiero de regreso. Incluso mi padre fue así. Sí. Mi papá fue así. Sí. Mi papá fue bien... Sí, mi papá fue así porque él, cuando yo iba a comprar, ya quería que llegara de regreso. Ajá. Pero estuvo bien también. Yo digo ahora, ¿verdad? Que ya estoy grande. Que estuvo bien que mi padre fue así con nosotros, porque nosotros también obedecimos, ¿verdad? Porque si no, también saber cómo hubiéramos sido. Sí. Ajá. Sí, porque a pesar que yo no crecí con mi papá, pero cuando él murió, yo sentí mucho por él. Pero a pesar que no crecí con él. Sí. Pero yo sentí mucho por él porque... Y fue muy triste y lamentable la muerte de él. Sí. Desde ese tiempo yo he quedado enferma. Quedé enferma porque yo fui a ver donde se derrumbó la zona 14 cuando fue en ese tiempo. Cuando fue el Mitch. Mi papá vivía en la zona 14. Cuando fue el huracán Mitch, fue sí, cuando hubo un deslave, ¿verdad? Sí, el huracán Mitch fue cuando hubo un deslave en la zona 14. Él vivía en la zona 14. Vivía con otra su esposa. Tenía varios de mis hermanos. Hermanos les decía yo. Ya esos ya eran otros. Sí, ya eran otras hermanas de otra familia. Eran de otra mamá entonces. Sí, de otra mamá. Tenía 4 hermanos yo allí. Pero lamentablemente, cuando fue ese derrumbe en la zona 14, ahí murió mi papá, murió mi madrastra, murieron mis hermanas. Y hablando. Sí, ahí murieron mis hermanas. Yo fui a ver el gran derrumbe de la zona 14, donde mi papá ahí quedó enterrado, pero ahí murieron 8 de la familia. Murieron 8 de la familia ahí.
Llegamos y nos dijeron que en la aldea Pueblito, ahí los estaban velando. Llegamos en ese tiempo. Ahí estaban los 8 muertos, ya estaban encajados ya. Y desde ese tiempo yo he sentido mucho por la vida de mi papá. Sí, porque si mi papá viviera fuera otra cosa. Sí. A pesar que no crecí con él, a pesar que no tuve amor de él, que me apreciara, que me diera un abrazo como padre, pero no, yo no tuve eso. No de que tuviste mi ese cariño de él, pero No, sin no tuve embargo, el cariño de él. cuando él falleció, tú sentiste mucho la muerte Sí, de él sentí. y no tuviste el cariño Sí, de él. no tuve el cariño pero ese de es él. el amor, ¿verdad? Que uno le tiene a los padres. Sí. Es el cariño que uno le Porque- tiene a los padres, porque Ni sabes por qué, porque yo ya me había unido con mi pareja y él me buscaba, a pesar que él tenía su mujer allá y tenía sus hijos. Él siempre nos buscaba. Ya después él me buscó a mí y venía. Cada 15 y 20 días venía de la capital y me buscaba y me buscaba. Cuando fue la muerte de él, yo sentí bastante, porque después de todo que pasó, yo le tuve un aprecio como padre. Y cuando él murió allá en la zona 15, en la zona 14, yo sentí mucho por la muerte de él. Y por eso es de que desde entonces yo quedé enferma. Pero gracias a Dios, yo participé en esta iglesia donde estoy ahorita. Ahí el Señor me sanó. Pero sin embargo yo... bendito sea sí, Dios. Sin embargo, yo siempre me pongo mis inyecciones para los nervios, para controlarme los nervios. Pero Sí. gracias a Dios ahí, en esa casa de oración, ahí encontré la sanidad. Sí, Pero Dios sí, es grande. sí, Dios es Dios amor. ha hecho un milagro en mi vida. Dios ha hecho un milagro tan grande en mi vida que ni un brujo, ni un doctor me pudo curar esas enfermedades. Pero el Señor sí me liberó de esas enfermedades. Bendito Dios. Sí, el Señor ha hecho una gran obra en mi vida y yo he visto los milagros que el Señor ha hecho en mi vida. Y Sí, entonces mira vos sí, que y yo siempre, Sí, hablando de eso, Sí. también ahorita me recordaba yo Sí. también, ¿verdad? Que cuando dice que mi papá tuvo 3 hijos, 4 hijos. Cuatro. 4 hijos tuvo. Sí, ajá. Vaya, pero un hijo de eso, dice que él regaló un hijo. Mi Sí. papá regaló uno. sí, Regaló un hermanito de nosotros, lo regaló, dice, a un gringo. Sí, ese A sí. un gringo lo regaló mi papá, un hermanito de nosotros. Sí. Y era un varón, dice. Sí. Ajá, lo regaló a un gringo. Y dice que el gringo de ahí, ¿verdad? Ahí en la capital, dice que se fue, ¿verdad? Y dice que más que todo se llevó a la criatura. Sí. Pero dice que dijo él, ¿verdad? Que él no les iba a mentir. Dice que dijo que siempre les iba a decir la verdad. Pero quiénes eran sus padres. Pero qué más da, ¿verdad? A que les iba a decir la verdad si poco después mi papá fue que falleció. Sí, cabal. Falleció mi papá, pues. Entonces, más que todo, tiene ese muchacho, si está vivo, ¿verdad? Si está vivo, tiene como la edad de mi hijo. Sí, cabal. Sí, como la edad de él tiene. Sí, porque dice Ajá, que era una porque- pareja que no tenía familia. que y no se lo tenían pedía. hijos, Ajá. dice. No tenían hijos. Dice que no tenían hijos y le rogaban, como mi papá trabajaba de jardinero ahí con ellos. Ujú. Dice que le rogaban que le daran un hijo de los que ellos tenían, o porque la señora estaba embarazada, ¿verdad? Ujú. Estaba embarazada y dice que querían que les regalaran ese niño y que les regalaran ese niño. Y dice que mi papá no quería. Pero de ver quizás la insistencia, no sé, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí, verdad? Ujú. Ahí entre de ellos dos y dice que sí dieron esa criatura. Pues vaya, yo digo, bendito Dios que lo dieron, porque si no lo hubieran dado, ese niño hubiera muerto ahí junto con ellos, Sí. porque los otros 3 niños que a él le quedaron, murieron soterrados ahí junto con ellos. Sí, Ajá. ajá, así fue. Entonces, gracias a Dios, ¿verdad? Que él dio ese niño
quizás Dios, como dice que Dios lo sabe todo, Dios todo lo que va a pasar, dice que Dios ya lo sabe. Nosotros no sabemos nada, pero todo lo que va a pasar, dice que Dios ya lo sabe. Entonces quizás, ¿verdad? Ya todo esto, Dios ya lo sabía lo que iba a pasar. Sí, cabal. Entonces él dice que regaló, ese mi hermanito, lo regaló a esa pareja que nunca pudieron tener.